Seguimos con el problema 4. Nos quedamos en el literal A. Continúan cálculos, sería, ¿no? Cálculos. Muy bien. Estamos en el literal A. Habíamos llegado a determinar la reactancia inductiva que se llama, ¿no? Este valor es 22 ohmios. Esta es respuesta obtenida, ¿no? Se había calculado. Se había calculado ya. Bueno, entonces, a partir de ahí, vamos a colocar para la impedancia existe una fórmula. La impedancia se abrevia con la letra Z, ¿no? Raíz cuadrada de resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado Entonces reemplazamos aquí impedancia igual a raíz cuadrada de la resistencia, de acuerdo a los datos proporcionados, era 12 ohmios al cuadrado, más, aquí tengo XL, que era 22 ohmios, menos XC, eso no tenemos, o sea, es 0, porque no nos dan condensadores. Esto al cuadrado. Entonces quedaría así. Lo que corresponde entonces a 628 estos serían ohmios cuadrados, ¿no? Esto dentro de la raíz. Luego, pues, al extraer la raíz cuadrada, me da 25,1 ohmios. Bien, eso es la respuesta de la impedancia. Como se observa, está relacionada con todas las resistencias y las reactancias que existen en el circuito. Entonces, para el cálculo de la intensidad, de corriente, entonces se aplica la fórmula I de intensidad es igual al voltaje sobre la impedancia.
la impedancia. Luego entonces tendríamos el voltaje, 110 voltios. Esto nos dieron en los datos. Sobre la impedancia, 25,1 ohmios. Lo que nos da pues una intensidad de 4,38 amperios. Eso sería pues la respuesta al literal A. Bien, para ir al literal B, tenemos que examinar esa parte, ¿no? Literal B lo voy a poner por acá. Cálculo. Nos piden el literal B, el ángulo de fase, ¿no? Para el cálculo de fase. Entonces aquí debemos tener presente una gráfica, ¿no? Vamos a graficarlo. Vamos a suponer que tenemos un planito de esta manera. Entonces, voy a tener eso. Lo que significa lo siguiente. Por aquí tengo un paralelogramo de ese vector. ¿Sí? Entonces este vector podría estar graficado de esta manera. Este tiene los siguientes criterios, ¿no? Intensidad por resistencia, este vector. El de acá es intensidad por impedancia. Y este de acá, el vertical, intensidad por la reactancia inductiva. ¿Sí? Entonces, todos son voltajes, ¿no? Por aquí tendríamos fase de intensidad. Y por acá, fase de la tensión. Y este ángulo es el ángulo que buscamos. Ese ángulo se llama ángulo de fase. Todos los ejes marcan voltios, ¿no? Todos los ejes son voltios. Entonces aquí serían voltios. Vamos a ponerlo. Esto es voltios. Esto de acá también es voltios. Todos los ejes marcan voltios. Un eje, el horizontal, es intensidad por resistencia, que da voltaje, ¿no? O sea, voltios. Y la intensidad por la reactancia inductiva también
sería amperio por ohmio, voltios. Y el vector inclinado pues sería intensidad por la impedancia, que también se mide en ohmio, es voltios. Todos son voltios. Entonces, al relacionar eso, pues tenemos la fase. Para ello, pues utilizamos la fórmula de la tangente trigonométrica, ¿no? Entonces sería tangente del ángulo de fase, θ, es igual, en este caso, pues, al valor de y, que es xl, o sea, ix, y por xl, sobre valor de x, y por r. Entonces se elimina ahí, se elimina la i, y tendríamos que la tangente del ángulo de fase θ, solo me queda xl sobre r. Entonces la tangente del ángulo de fase es igual a 22 ohmios, que salió esto, sobre la resistencia que me dieron, 12 ohmios. Se elimina la unidad ohmio y esto me da 22 para 12, 1,83, algo así. Luego el ángulo va a ser igual a la inversa de la tangente o arco tangente de 1,83. Lo que nos da pues un ángulo de fase de 61,39 grados. Eso poniéndolo solo en grado, ¿no? Bueno, esta sería la respuesta al literal B. Entonces una explicación podría ponerse aquí. La tensión está adelantada con respecto a la intensidad en un ángulo de 61,39 grados. Bueno, esa es una explicación por qué esa respuesta, ¿no? Hay una cantidad de grados que permiten un desfase, ¿no? Eso es el ángulo de fase. Muy bien, entonces vamos al literal C. Literal C. El literal C nos pide factor de potencia. A ver, para el factor de potencia le colocamos esta fórmula FP, factor de potencia,
solo es igual al seno del ángulo de fase. Entonces el factor de potencia es igual al coseno de 61,39 grados. Lo que nos da pues un factor de potencia de 0,473, 0,479. Esto sería el factor de potencia. Esto no tiene ninguna dificultad, pues solo aplicamos esa parte y ya. El literal D corresponde a la potencia, ¿no? Esto corresponde a la potencia de que era absorbida por la bobina. A ver, en este caso, pues, aplicamos la fórmula que tiene que ver con la potencia. Entonces ponemos potencia, la letra P, es igual al voltaje por la intensidad y por el factor de potencia. Entonces quedaría el voltaje, 110 voltios, por la intensidad que fue calculada, 4,38 amperios, y por el factor de potencia, 0,479. Entonces la potencia que es absorbida nos da 230,78, y estos serían vatios, ¿no? Esta sería la respuesta entonces para la potencia. De esa manera pues se termina el ejercicio 4, ¿no? Bien, tenemos entonces resuelto problemas referidos a corriente alterna. Algunos de ellos que utiliza pues la terminología explicada en las diapositivas. Una explicación de resonancia, vamos a ponerla acá. Vamos, explicación resonancia. Entonces podemos decir, una resonancia ocurre si se dan algunas condiciones, ¿no? Una resonancia ocurre si XC, a ver, XL, que sería la reactancia inductiva,
es igual a XC, que es la reactancia capacitiva. Entonces, como XL es igual a 2 por pi por la frecuencia y por autoinducción. Y XC es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia y por la capacitancia. Entonces, si se igualan sería 2pi por frecuencia y por autoinducción es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia y por capacitancia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que podría decirse que 4pi cuadrado por frecuencia cuadrado por L y por C, eso va a dar igual a 1. De donde yo puedo sacar frecuencia cuadrado como despeje. Y me va a quedar 1 sobre 4pi cuadrado por L y por C. Dejando solo la frecuencia, hay que extraer raíz cuadrada de 1, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 4pi cuadrado, vendría a ser 2pi por la raíz cuadrada de autoinducción por capacitancia. Entonces la fórmula quedaría de esa manera para hallar la frecuencia en resonancia. Entonces esta sería una fórmula. Entonces es la fórmula para hallar la frecuencia en una resonancia corriente alterna, ¿no? Ahí está la explicación. De esta manera, pues, si alguna vez tiene que calcular frecuencia, ya sabe la fórmula. Frecuencia en una resonancia.
Bueno, acto seguido vamos a ir a los transformadores. Para ello, vamos a recordar esto, ¿no? Vamos a recordar esto. El transformador eléctrico. Como se puede visualizar, un transformador eléctrico es un dispositivo que se utiliza ¿para qué? Para aumentar o disminuir la tensión, también llamado voltaje. Pero cuando tenemos la aplicación de corriente alterna, lo que se requiere es conservar, eso sí, el valor de la potencia eléctrica. O sea, la rapidez con la que se realiza un trabajo eléctrico. Eso es potencia. Estos transformadores pues se basan en el criterio de que ponen en práctica un fenómeno físico llamado inducción electromagnética. Y para eso pues utilizan un embobinado de un lado y un embobinado del otro lado, ¿no? A una bobina se le llama bobina primaria y la otra bobina secundaria. Se diferencian es por el número de vueltas que se le da al alambre que forma la bobina. Cada vuelta se llama espira, usted ya sabe. Entonces tiene muchas espiras, uno de las bobinas y otro tiene menos cantidad. Entonces depende de cuál es el fin o el objetivo, de reducir o de aumentar el voltaje, manteniendo siempre, repito, la potencia, que es la rapidez con la que se realiza un trabajo, en este caso, trabajo eléctrico. En la imagen ustedes pueden ver una forma, ¿no?, gráfica de lo que es un transformador. Entonces hay un núcleo sobre el que se envuelve el alambre. Generalmente este es un núcleo de hierro, pero hierro magnetizado, ¿no? O sea, atrae materiales conductores, ¿no? Entonces, es peligroso cuando se trabaja con transformadores que están funcionando, pues acercarse, porque allí hay un gran campo electromagnético. Las vueltas de alambre están aisladas, es decir, no hacen contacto con el núcleo, pero sí tienen influencia en cuanto al magnetismo, ¿no? Al colocarse una bobina cerca de otra, pues se crea un campo electromagnético. Y eso hace pues que el voltaje varíe en función del objetivo que usted persigue al utilizar un transformador. En los postes de alumbrado público ustedes siempre han visto como unos cilindros, unos botellones que están en la parte alta del poste. Esos son los famosos transformadores. Lo que hacen es nuevamente lograr que la tensión o voltaje se mantenga a larga distancia, ¿no? Porque usted sabe que en el recorrido de los cables se va perdiendo voltaje porque se ofrece gran resistencia, ¿no?, en este caso al paso de la corriente eléctrica en los conductores. Bueno, hay fórmulas que vamos a aplicar y para eso pues tengo aquí las fórmulas, ¿no? Tengo una, dos, tres fórmulas. Dependen de los datos, ¿no? Ahí la primera está hablando de voltaje y intensidad, ¿no? La relación entre voltaje e intensidad. La segunda es voltaje
con número de espiras. Voltaje con número de espiras, o sea, número de vueltas de cada alambre. Y la tercera fórmula es la intensidad con el número de espiras. Correcto. Entonces, podríamos decir que los voltajes con las intensidades varían en forma inversa, inversamente proporcional. Los voltajes con el número de espiras son directamente proporcionales y las intensidades con el número de espiras son inversamente proporcionales. Ahí está, entonces, las fórmulas que vamos a emplear. ¿Estamos de acuerdo? Los siguientes temas a tratar, pues, los vamos a ver en el libro, pues, movimiento ondulatorio y termodinámica, que en su momento, pues, vamos a enfocar. En este momento, pues, nos vamos a trasladar a la pizarra para hacer problemas de transformadores, utilizando las fórmulas que he descrito. Muy bien. Entonces vamos a mirar algunos problemas que tengan que ver con transformadores. Volvemos a la pizarra para hacer más problemas, ¿no? Entonces tenemos hasta el problema que hemos hablado. Este problema fue el 4. Vamos al 5, ¿no? Vamos al 5. Problema 5, entonces. Dice, el carrete primario de un transformador tiene 300 espiras. Y se haya conectado a la red local que presenta una tensión de 150 voltios y 5 amperios de intensidad. ¿Cuál debe ser el número de espiras y la intensidad del secundario para que la corriente de salida presente un voltaje de 10 voltios? Bueno, ahí tengo yo el problema. Veamos los datos. Número de espiras. Ponemos N1. 300 espiras. ¿Qué más? Voltaje 1.
150 voltios. ¿Qué más? Intensidad 1. 5 amperios. Voltaje 2. 10 voltios. Nos preguntan número de espiras 2 y también la intensidad 2. Esas son las dos interrogantes. Entonces, hacemos una figura. La figura, pues, para asuntos de transformadores, hacemos dos bobinas, ¿no? Entonces, esta es una bobina. Tomémosle esta bobina 1 y la otra bobina está al frente. Esta sería la bobina 2. Entonces, recuerde que aquí hay corriente, ¿no? Hay corriente que viene en la 1. Entonces, eso puede ser explicado así, ¿no? Aquí hay una corriente y acá aparece otra corriente. Sin haber contacto, la corriente se transmite por un campo electromagnético. Y no hay contacto, mire. Entonces aquí, ten en cuenta eso. Que hay una intensidad 1 y acá hay una intensidad 2. Eso ocurre en los transformadores. Muy bien. Vamos a los cálculos. Entonces, en los cálculos empezamos a buscar las fórmulas que ya hemos visto. Lo que vemos es que tengo los voltajes y el número de espiras. Entonces busco la relación entre voltaje y número de espiras. La fórmula es voltaje 1 sobre voltaje 2 es igual al número de espiras 1 sobre el número de espiras 2. O sea, son proporcionales. De aquí busco N2 y esto sería N1 por voltaje 2 sobre voltaje 1. Entonces, N2 sería igual a N1, 300, por voltaje 2, que es 10, todo sobre voltaje 1, 150. Ahí ven ustedes que se elimina el voltio
Y me queda que N2 es igual a 20 espiras. Puede ponerle la palabra ahí, espiras. Se refiere a la respuesta solicitada. Bien, nos faltaría, terminemos de una vez, no es mucho el trabajo, la intensidad. Entonces, recordamos voltaje con intensidad. Esto sería voltaje 1 sobre voltaje 2 igual a intensidad 2 sobre intensidad 1. Son inversamente proporcionales los voltajes con las intensidades. Como buscamos intensidad 2, entonces tengo que multiplicar voltaje 1 por intensidad 1 dividido para el voltaje 2. Se reemplaza voltaje 1, ¿cuánto es? 150 voltios por intensidad 1, 5 amperios, todo esto sobre voltaje 2, 10 voltios. Entonces se elimina el voltio y ya tenemos la respuesta. Intensidad 2 nos da ¿cuánto? 75 amperios. La intensidad aumenta. Intensidad 2 es más grande que la intensidad 1. Como ves, se ha transformado. La intensidad se hizo mayor. ¿Sí? El voltaje se hace menor y la intensidad se hace mayor. ¿Sí? El voltaje disminuyó, pero la intensidad es mayor. Hasta ahí la clase de hoy. Primer ejercicio de transformadores.